Hola, alumnos y alumnas de Estadística y Diseño Experimental. Soy Flavia y en esta serie de tutoriales voy a resolver algunos ejercicios del trabajo práctico número 5, así les quedan como guía. El trabajo práctico número 5 es el que corresponde a distribución de probabilidad para variables discretas. Reciben el práctico junto con la teoría. Van a ver en la teoría que las probabilidades las distribuciones, de probabilidades con las que podemos resolver probabilidades discretas que van a ver son binomial y Poisson. Lean la teoría cuantas veces sea necesario, consulten si tienen dudas. Yo les recuerdo aquí que se van a encontrar con variables discretas, ¿sí? Recuerdan que las variables discretas son aquellas variables numéricas, ¿sí? O sea, se expresan con números que surgían de conteos, ¿sí? Nosotros habíamos visto como ejemplos número de hijos, número de plantas enfermas, número de semillas germinadas, ¿sí? Y todos los valores que puede asumir esa variable son números enteros, ¿sí? Bueno, así que siempre van a encontrarse con este tipo de variables en este práctico. Lo importante y el objetivo de este ejercicio 1 es saber reconocer con qué distribución de probabilidad calculo las probabilidades, ¿sí? Entonces, yo aquí me traje 4 ítems del ejercicio, que es más largo, ¿sí? Para resolverlos como ejemplo. Y aquí lo único que vamos a hacer es indicar si utilizaríamos probabilidad binomial, binomial o distribución de Poisson, ¿sí? No hay que resolver nada numéricamente porque incluso en muchos no están ni siquiera todos los datos que necesitan para resolver o no se les pregunta una probabilidad, pero sí lo que tienen que poder hacer con cada uno de estos enunciados es identificar qué distribución utilizarían, si binomial o Poisson. Vamos a poner una B cuando sea binomial y una P cuando sea Poisson. Yo puse al lado estos casilleros para que no se mezclen. Vamos al ejemplo A. Dice, la probabilidad de encontrar 5 plantas con flor en una muestra de 20 plantas. En este caso, ya les digo, es distribución binomial la que tenemos que utilizar. Voy a poner la letra B. Vamos a ver por qué. En la distribución binomial, si van a la teoría, van a ver que los experimentos de tipo binomial son aquellos en los que tenemos solamente dos posibles resultados. Uno se identifica como éxito y otro como fracaso. Estos resultados son a su vez mutuamente excluyentes, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos 20 plantas, podemos contar cuántas de esas plantas tienen flor y cuántas no tienen flor, ¿sí? Esto es lo primero que tenemos que ver para identificar si una distribución que vamos a aplicar va a ser binomial o Poisson. En binomial, el éxito y el fracaso los tenemos que poder identificar fácilmente y también cuantificar fácilmente, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, tenemos 20 plantas, podemos contar fácilmente cuántas tienen flor, ¿sí? Que eso sería mi éxito, y cuántas no tienen flor, que sería mi fracaso. Y otra característica de binomial es el n, ¿sí? En este caso trabajamos con un n pequeño de 20 plantas y en todo caso que lo podemos cuantificar, ¿sí? Nosotros decimos, bueno, tenemos 20 plantas, 30 o 40, ¿sí? Las plantas que tuviéramos, pero las podemos contar y dentro de ese n podemos identificar fácilmente cuántas cumplen con la condición de tener flor y cuántas con la condición de no tener flor, ¿sí? Vamos al segundo caso, el B. Dice, el número de autos que sufren accidentes en una ruta durante un día. Esto es Poisson, ¿sí? Le voy a poner la letra P y vamos a ver cómo se identifica que tenemos que aplicar una distribución de Poisson. En primer lugar,
Poisson es el tipo de distribución que surge de binomial, ¿sí? Al aplicar el límite a binomial cuando P tiende a 0, o sea, la probabilidad es muy baja, la probabilidad de ese éxito es baja y N tiende a infinito. Entonces, en este caso, imagínense que en condiciones normales y no ahora con la pandemia y las rutas que no hay casi circulación de vehículos, pero en condiciones normales, tener que identificar el número de autos que sufren accidentes durante un día. El éxito lo podemos identificar fácilmente. ¿Sí? Nosotros podemos decir, bueno, en la ruta 3 hay 4 accidentes por día, en la ruta 51 hay 2, ¿sí? El éxito lo identifico relativamente fácil y ese éxito es pequeño en relación al n, ¿sí? Porque primero, el n, ¿cómo identifico el número de autos que pasan en una ruta? Lo puedo llegar a cuantificar, pero obviamente es muy grande y tiende a infinito. Así que aquí ven que no tenemos identificado un n, porque no decimos de 10 autos cuántos se accidentan, sino que el n en este caso no lo conocemos y obviamente asumimos que tiende a infinito. Si es un n muy grande, los autos que pasan por día durante una ruta en condiciones normales. Y a su vez, fíjense que podemos identificar los que sufren accidente, pero desconocemos completamente los que no sufren accidente, ¿sí? Entonces, el número medio de autos que sufren accidentes los podemos identificar, los podemos cuantificar, pero los que no sufren, no, ¿sí? También es muy elevado y tiende a infinito como el n. Vamos a ver el caso C, dice el número de errores de ortografía que uno comete al escribir un capítulo, ¿sí? Un capítulo. Se supone que en un capítulo vamos a cometer, se espera así, pocos errores, ¿sí? Y en este caso también, fíjense que si yo digo, bueno, errores cometidos, lo puedo identificar y los puedo contar, ¿sí? Reviso ese capítulo, identifico los errores y puede ser, bueno, cometí 3, 5, 10 errores, ¿sí? Los que fueren, pero no puedo cuantificar, en este caso es imposible cuantificar el número de errores que no se cometen, ¿sí? El número de palabras que están bien escritas, de acentos que están bien puestos, ¿sí? Es altísimo. Entonces, uno no puede, y en este caso los errores no los puedo cuantificar, ¿sí? Los que no cometo. No puedo cuantificar el fracaso, sería lo que no sería el P. Entonces, en este caso, es también Poisson, ¿sí? Porque yo no puedo cuantificar, la forma más fácil de darse cuenta es decir, bueno, yo en binomial identifico éxito y fracaso. Estas plantas tienen flor, estas plantas no tienen flor, que sería este caso. En Poisson yo no puedo identificar eso fácilmente. Acá yo en el B puedo decir, estos autos se accidentaron, pero no puedo decir cuántos no se accidentaron. En el C, que es en el que estamos ahora, yo puedo decir, cometo tantos errores de ortografía, pero no puedo identificar cuántos no son cometidos, ¿sí? Así que esta es también Poisson. Vamos a ponerle la P, que corresponde a Poisson. Y además el n también en este caso sí tiende a infinito, porque si yo cuento errores cometidos con errores no cometidos en un capítulo, el número no se puede cuantificar y en este caso también es muy grande. Y vamos a ver el ejemplo D. Dice número de semillas que germinan de las 15 semillas que se han plantado. Bueno, en este caso, ¿sí? Es muy claro, es binomial como el primero. ¿Por qué? Si yo tengo 15 semillas, primero tengo un n pequeño que lo puedo identificar, que lo puedo cuantificar si son 15, y en esas 15 también puedo identificar muy fácilmente mi éxito de mi fracaso. ¿Sí? Puedo contar 1, 2, 3 semillas germinadas y puedo contar así también las semillas no germinadas. Así que en ese caso tendría que utilizar una distribución binomial para calcular las probabilidades. Bueno, espero que les sirva para resolver el resto del ejercicio 1, por un lado, y por otro lado, para en todos los ejercicios poder identificar cuáles se tienen que resolver aplicando distribución binomial y cuáles aplicando distribución
de Poisson. Hola alumnos y alumnas, en este video voy a resolver el ejercicio 2 del práctico 5, distribuciones de probabilidad para variables discretas. Lo leo, dice, se ha determinado que el 80% de las personas que hacen sus reservas aéreas llevan a cabo sus planes de vuelo, mientras que un 20% de los clientes potenciales no se presentan a tiempo. Si 4 personas hacen reservas y estamos interesados en el número de pasajeros que realizan el vuelo, y hay que responder una serie de ítems, ¿sí? Él la dice, defina la variable en estudio y los valores que puede asumir, ¿sí? En este caso nos está diciendo, ¿sí? Estamos interesados en el número de pasajeros que realizarán el vuelo. Entonces esa es la variable, ¿sí? Eso es lo que yo voy a contar, el número de pasajeros que realizan el vuelo. Vamos a poner variable X, la vamos a llamar, y es número de pasajeros que vuelan, voy a poner. ¿Sí? Y luego dice los valores que puede asumir X. Vamos a ponerlo aquí. X, mi variable. ¿Qué valores puede asumir? En este caso, me está diciendo que tengo 4 personas que reservaron. Entonces, si yo tengo 4 personas que reservaron, ¿cuáles son los posibles valores de personas o pasajeros que vuelen? Puede ser que todos pierdan el vuelo, que no vuele ninguno, entonces en ese caso X va a valer 0, que vuele 1, entonces X va a valer 1, que vuelen 2, va a valer 2, que vuelen 3 o que vuelen 4, ¿sí? En este caso estos son los números, todos los valores posibles que va a tener la variable X, ¿sí? Porque tenemos un total de 4 reservas. Entonces, que no vuele ninguno, 1, 2, 3 o 4. Estos son los valores que puede asumir. Fuera de estos valores no puede asumir ningún valor X, ¿sí? Después dice, ¿cuál es la probabilidad de que ningún pasajero llegue a tiempo? O sea, de que no realicen el vuelo. Ningún pasajero llegue a tiempo. Me está preguntando en la B esta parte, ¿sí? Me está preguntando la probabilidad de 0. ¿Qué fórmula voy a usar, o sea, qué distribución voy a utilizar para realizar en este cálculo? Acá ya tienen una pista porque me copié la fórmula de binomial, pero en este caso vamos a recordar cómo se identifica que esto es binomial. Primero puedo identificar a los pasajeros que vuelan de los que no vuelan muy fácilmente, ¿sí? Tengo 4 personas, un n chico igual a 4, que realizan una reserva y dentro de ese n puedo decir, vuelan. Pues si 2 vuelan, 2 no van a volar. Si uno vuela, 3 no vuelan, ¿sí? O sea, yo puedo cuantificar muy fácilmente el éxito, que sería el número de personas que vuelan, como el fracaso, ¿sí? Entonces es binomial. ¿Qué fórmula se utiliza para binomial? Esta que está aquí. Yo lo único que hice que ustedes lo tienen también en la teoría, pero ya lo desglosé aquí, fue desglosar este primer término, que es la combinatoria de n elementos tomados en grupos de X, y esto es igual a n factorial sobre x factorial por n menos x factorial. Si no lo recuerdan en matemática, factorial significa multiplicar un número por su sucesivo inferior, digamos, hasta llegar a 1. Por ejemplo, si yo quiero calcular el factorial de 5, es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en los cálculos igual. Entonces, para calcular cualquier valor de probabilidad con esta fórmula yo voy a necesitar el valor de P, el valor de Q, que sería P sería el éxito, Q el fracaso. Recuerden que P más Q, al ser dos eventos
mutuamente excluyentes. Los únicos resultados que se pueden obtener en una binomial, P más Q es igual a 1, o sea, si tengo uno puedo calcular el otro por diferencia. N, que en este caso es 4, y X, que es el valor de probabilidad que quiero calcular. Voy a hacer una tablita acá. Bueno, vamos a ir completando para saber qué valores tenemos de P, ¿sí? De probabilidad. Dice que las personas de probabilidad de éxito, ¿no? De los que vuelan, en este caso porque mi variable es número de pasajeros que vuelan. Entonces aquí el enunciado me dice que el 80% de las personas que realizan una reserva vuelan. Esto está expresado en porcentaje. Recuerden que para expresarlo en probabilidad lo tenían que dividir por 100. Entonces P es igual a 0,8. ¿Sí? Nos dice también que un 20 no vuela, pero si no lo dijera lo podemos calcular. 1 menos 0,8 es igual a 0,2. ¿Sí? Podemos calcular el valor de Q. N en este caso vale 4, ¿sí? Son 4 reservas que tenemos. Y X es cada uno de los valores de probabilidad que vamos a calcular. Vamos a ver ahora, voy a subir esto y voy a resolver el B. B. ¿Cuál es la probabilidad de que ningún pasajero vuele? Lo que me están preguntando ahí es la probabilidad de que X sea igual a 0, ¿sí? Ningún pasajero vuele, es eso, o sea, esta probabilidad. Lo voy a marcar acá y voy a poner acá este 0, ¿sí? Esos son los datos que vamos a utilizar para calcular, ¿sí? Entonces, voy a reemplazar en esta fórmula. Lo primero que voy a hacer es, acá poner un igual, es calcular primero esta combinatoria, después P a la X, después Q a la N menos X y al final multiplico los tres valores, ¿sí? Para no perdernos con las fórmulas. Bueno, vamos a ver en el primer caso. N factorial, ¿sí? N es 4, así que N factorial va a ser igual a 4 por 3 por 2 por 1, ¿sí? Lo voy a poner. Lo que tenemos que hacer ahora es ese N factorial sobre X factorial por N menos X factorial. Voy a poner el sobre. Aquí X factorial sería 0 factorial, ¿sí? El factorial de 0 es 1, así que pongo un 1 por N menos X factorial. N, 4 menos 0 sería 4 factorial. Lo voy a poner acá, 4 por 3 por 2 por 1. ¿Sí? Esperen que chequeo. Voy a poner un paréntesis acá. Ay, no puse el igual. Ahora lo pongo. Que no me lo tomo como fórmula porque no puse el igual. Ahí está. Ahora sí. ¿Sí? Entonces, lo que hice aquí, si ustedes ya se habrán dado cuenta cuando estaba haciendo el cálculo, ¿sí? En definitiva, en este caso, cuando calculemos la combinatoria de este extremo, ¿sí? De 0, da 1, ¿sí? Porque fíjense que quedaría n factorial sobre 0 factorial, que es 1, sobre 0 n factorial, n menos 0 es n factorial, o sea, en definitiva me quedaría n factorial sobre n factorial, en este caso 4 factorial sobre 4 factorial, y eso es igual a 1, ¿sí? Pero bueno, hice el cálculo para que vean cómo se hace. Este sería mi primer término de esta ecuación. Después tengo que multiplicarlo por P a la X, que lo voy a hacer en esta celda de al lado, igual P es 0,8 elevado
ese es el símbolo, a la x que es 0, que está aquí, eso es 1 también, un número elevado a la 0, y q a la n menos x, entonces hago q, que lo tengo aquí, elevado, abro paréntesis, n menos x, cierro paréntesis, 0,016, ¿sí? Entonces, la probabilidad de 0, lo voy a copiar acá, es igual a ¿qué? A esto que era la combinatoria por p a la x por q a la n menos x. ¿Sí? Este es el resultado. ¿Sí? 0,0016. Bueno, ese es el ítem A. Acá recuerden que cada uno de estos se multiplica. No puedo poner acá el símbolo de multiplicación, a ver si lo puedo agregar. No, en este caso no, porque tengo una fórmula. No, pero no los puedo agregar porque voy a modificar la fórmula. Pero recuerden que acá es esto por esto por esto. Si estoy reemplazando en esta fórmula. Pero calculé cada uno de estos valores separados para que vean cómo se hace. Vamos a hacer ahora el C. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que al menos un pasajero realice el vuelo? Bueno, ¿qué me está preguntando? Al menos uno, o sea, me está preguntando la probabilidad de 1, ¿sí? También o de 2, porque en ese caso realizarían 2 el vuelo, o de 3 o de 4. O sea, me está preguntando todas estas probabilidades, que lo voy a marcar ahora con otro color. ¿Sí? Entonces, en definitiva, me está preguntando la probabilidad, de que x sea igual a 1 más... No, dejen que lo exprese primero de otra manera. Me está preguntando la probabilidad de que x sea mayor a 0. ¿Sí? O sea, 0 no, pero sí mayor a 0. 1, 2, 3 o 4 son mayores a 0. ¿A qué es igual esta probabilidad de que x sea mayor a 0? Para expresarlo de manera correcta. Esto es igual, y ahora sí, a la probabilidad de que x sea igual a 1 más la probabilidad de que x sea igual a 2 más la probabilidad, perdón, ahí puse un igual, más la probabilidad de que x sea igual a 3 más la probabilidad de que x sea igual a 4. ¿Sí? En definitiva me está preguntando todo esto. ¿Sí? Bueno, ¿qué puedo hacer en este caso? ¿Sí? Yo puedo decir, bueno, ahora mi x va a valer 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y estos valores van a ser iguales, ¿sí? Porque se mantienen constantes los valores de probabilidad y el n es igual a 4. Entonces, puedo calcular en este caso todas estas probabilidades, que las voy a marcar con el mismo color que las señalé aquí, ¿sí? O sea, calcular la probabilidad de 1 aplicando esta fórmula, más la probabilidad de 2 aplicando esta fórmula, más la de 3 aplicando esta fórmula y la de 4 y sumar todo, y así voy a obtener el valor. O también, fíjense que en este caso, ¿sí? Estos son todos los valores que puede asumir x.
ningún otro valor puedo asumir. Entonces, si x no vale 0, o vale 1, o 2, o 3, o 4. O sea, esto que nos está pidiendo aquí es el complemento de 0, ¿sí? Entonces, que x sea mayor a 0, en este caso, también lo puedo calcular diciendo 1, que es el valor de todo el espacio muestral, ¿sí? Menos la probabilidad de que x sea igual a 0, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy haciendo en este caso? O sea, yo tengo este valor de probabilidad. Y por otra parte sé que el valor de probabilidad de todos los valores que pueda asumir x, ¿sí? La sumatoria de los valores de probabilidad de 0, 1, 2, 3 y 4 es 1. Entonces, conociendo el de 0, puedo conocer este complemento, ¿sí? Haciendo 1 menos probabilidad de 0. Así que en este caso, yo puedo calcular esto. Voy a poner un igual como 1 menos el valor de probabilidad que calculé recién, el de 0, ¿sí? 0,016. Y esta es mi respuesta en este caso. La probabilidad de que x sea mayor a 0 es igual a 1 menos la probabilidad de x igual a 0 y es igual a 0,9984, ¿sí? Bueno, vamos a hacer ahora el D. El D dice, ¿cuál es la probabilidad de que más de 2 pasajeros realicen el vuelo? ¿Sí? Entonces, me está preguntando la probabilidad de que x sea mayor a ¿cuánto? A 2. ¿Sí? No igual, más de 2, me dice. O sea, me está preguntando, fíjense en este caso, la probabilidad de 3 más la probabilidad de 4, ¿sí? Porque esa es la forma en que viajarían más de 2 personas, ¿sí? Para no poner otro color y que le quede todo en la misma respuesta, lo que voy a hacer en este caso es ponerle un borde a esto. Esta es la probabilidad que me está preguntando. También lo puedo expresar de la siguiente manera. Esto es igual, la probabilidad de que x sea igual a 3 más la probabilidad de que x sea igual a 4. ¿Sí? Así que lo que tengo que hacer en este caso es calcular esas probabilidades con estos datos que tengo aquí. ¿Sí? Vamos a empezar calculando la probabilidad de 3. ¿Sí? Lo que voy a hacer en este caso es similar a lo que hice aquí en el punto B, calcular primero esta combinatoria, luego el poner el valor de P a la X, luego el de Q a la N menos X y después multiplicar todos para calcular la probabilidad, ¿sí? Vamos a ver cómo se calcula esta combinatoria. Entonces aquí tenemos, ahora estamos trabajando con 3, ¿sí? Con esta fila de la tabla. La probabilidad de 3 es igual a esa combinatoria que se calcula como n factorial, ¿sí? Que sería 4 factorial. Lo voy a hacer 4 por 3 por 2 por 1 sobre x factorial, ¿sí? X en este caso es 3, el factorial de 3 es 3 por 2 por
1, ¿sí? Por, nuevamente, n menos x factorial. N es 4, x es 3, 4 menos 3, 1, por 1 factorial, que es 1, ¿sí? El valor de 1 factorial. Cierro paréntesis y ahí está el valor, ¿sí? 4. Fíjense, ¿sí? Que está bien, podemos chequear acá. Acá quedaría entonces 4 factorial sobre 3 factorial por 1. Entonces 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1. 3 factorial es 3 por 2 por 1. Seguiría factorial de 3 con factorial de 3 en esta relación. Y el valor de esa combinatoria es 4, ¿sí? Ahora el siguiente término, p a la x igual p, tenemos acá 0,8 elevado al cubo, porque x vale 3. Y ahora es el último, q a la n menos x igual q 0,2 elevado a la n, que es 4, menos x, que es 3. ¿Sí? Elevado a la 1 va a dar su mismo valor, 0,2. Entonces, ahora voy a resolver aquí esta cuenta. La probabilidad de que x sea igual a 3 es igual a 4 por 0,51 por 0,2. 0,4096. ¿Sí? O sea, calculamos esta parte. Lo voy a pintar y le voy a poner un circulito. Y ahora tenemos que calcular la probabilidad de que x sea igual a 4. ¿Sí? Voy a dejar un reglón así. Queda un poco más limpio. Entonces, vamos a ver este valor de combinatoria. No voy a hacer todo el cálculo porque fíjense qué sencillo es. Tenemos en este caso n factorial, que es 4 factorial, sobre x factorial, que es 4, o sea, 4 factorial sobre 4 factorial, se simplificarían y daría 1, pero este denominador está también multiplicado por n menos x factorial, o sea, n menos x, 4 menos 4, 0, entonces sería por 0 factorial, y recuerden que el factorial de 0 vale 1, ¿sí? Así que esta combinatoria es igual a 1. Y yo le dije ya cuando calculamos aquí, si nosotros tenemos todos los valores que asume la variable x, las combinatorias en los extremos, ¿sí? En este caso de 0 y de 4, ¿sí? Van a ser iguales a 1, porque hay un solo caso con esos valores. Entonces no hago todo el cálculo, ¿sí? Porque se dan cuenta que se simplifican estos n factorial, 0 factorial y obtenemos ese valor de 1. Ahora vamos a ver cuánto vale este término p a la x, p 0,8 elevado a la cuarta, ¿sí? Y el siguiente es q a la n menos x. Q lo tenemos aquí, elevado a la n menos x. Elevado a la 0, eso va a dar 1, ¿sí? Entonces, aquí vamos a resolverlo. Probabilidad de que x sea igual a 4 es igual a 1 por 0,496 es igual que el anterior, por 1. ¿Sí? Esta es la probabilidad, dio el mismo valor, 0,496. Bien, ahora tenemos calculado esta parte, ¿sí? La probabilidad de 3 y de 4, o esto mismo que marqué acá, 3 y 4. Y lo único que nos queda hacer es, para saber este valor de probabilidad, es sumar la probabilidad de 3 más la probabilidad de 4, ¿sí? Esto entonces es igual, voy a hacer la suma aquí porque la teníamos,
expresada igual a este valor más este valor, ¿sí? 0,88192 y lo voy a pintar de este color. Entonces, esta es la respuesta D, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que más de 2 pasajeros realicen el vuelo? Más de 2 pasajeros es 3 o 4, se suman las probabilidades, que hice el cálculo de cada una de ellas, y la sumé. Y la última pregunta, la E, dice, calcular la media y el desvío estándar de pasajeros que se presentan al vuelo, ¿sí? Voy a hacer espacio acá. Y para eso me traigo estas fórmulas que ustedes las tienen en la teoría, ¿sí? A las dos. Bueno, para una variable que tiene distribución binomial, su media, su esperanza, ¿sí? Que es igual a su media, se calcula como n por p. Así que en este caso tenemos E, ¿sí? La esperanza de x es igual a n por p. Ya tenemos la fórmula, no es necesario que lo escriba, la voy a reemplazar directamente. N por P, voy a hacer el cálculo aquí. ¿Sí? Podemos sacarlo de cualquiera de los valores de esta tabla porque son valores constantes, ¿sí? N por P. 3,2 es la esperanza. O la media. ¿Qué unidades tiene esto? Las mismas que la variable, o sea, son pasajeros que vuelan. Entonces, hay una media, el número medio de pasajeros que vuelan es de 3,2. 3,2 pasajeros que vuelan, ¿sí? Este es el valor. Y después nos pregunta el desvío estándar. Para calcular el desvío estándar tenemos la fórmula de la varianza, ¿sí? O sigma cuadrado, que es igual a n por p por q. Y recuerden que el desvío era la raíz de la varianza. Así que lo voy a poner aquí. Primero calculamos la varianza de x. Va a ser igual a n por p por q. N por P por Q. 0,64 es la varianza. Esto me daría pasajeros al cuadrado, ¿sí? Y vamos a calcular el desvío aquí de x, de mi variable. El desvío entonces va a ser igual a la raíz de la varianza. 0,8. ¿Sí? También en las mismas unidades de la variable. 0,8 pasajeros. Entonces, la media son 3,2 pasajeros que vuelan con un desvío de 0,8 pasajeros, ¿sí? Respondimos todas las preguntas de este ejercicio y esto les va a servir para resolver todos los ejercicios que tienen de binomial, ¿sí? Hola, alumnos y alumnas. En este tutorial voy a resolver un ejercicio de distribución de Poisson del práctico 5. Elegí el ejercicio número 6 para resolver. Dice, un banco recibe un promedio de 3 cheques sin fondo por día. Subrayé en este caso, ¿sí?, los 3 cheques sin fondo. Porque es importante que siempre que nos refiramos a un número medio, cuando estamos hablando de distribución de Poisson, hagamos referencia
de ese número medio en qué tiempo se da, en qué espacio, en qué volumen, en lo que fuere. Sí, ahora vamos a ver más adelante por qué. Pero el número medio es 3 cheques sin fondo por día, ¿sí? Que no es lo mismo que 3 cheques sin fondo a secas. Entonces, ¿por qué aplico distribución de Poisson en este caso? Si no me dijeran que este problema se resuelve con Poisson, ¿cómo deberíamos darnos cuenta? En primer lugar, en este caso, podemos identificar fácilmente y cuantificar los cheques sin fondo que recibe el banco, pero no tenemos información de los cheques con fondo, ¿sí? Del resto de cheques se supone que son muchos y además el N es muy alto, ¿sí? Un banco recibe muchos cheques por día, así que estamos calculando una probabilidad de un evento raro, ¿sí? Que es recibir cheques sin fondo y con un N elevado, ¿sí? Porque un banco recibe muchos cheques por día. Esta es la fórmula que utilizamos para calcular la probabilidad con la distribución de Poisson. La probabilidad de que x asuma un valor, ¿sí? Es igual a e a la menos lambda por lambda a la x sobre x factorial, ¿sí? Vamos parte por parte esta fórmula. Este número e es el número que se conoce, es número de Euler, también se conoce, ¿sí? Se escribe Euler, por eso es la letra E. Es un número irracional, o sea que tiene infinitas cifras decimales, una constante, y es la base del logaritmo, de los logaritmos naturales. Así que lo podemos calcular en el Excel, ¿sí? O ustedes en la calculadora, como la inversa de ese logaritmo, que es el exponencial, la inversa del logaritmo natural, y ahí obtenemos el número e, ¿sí? Tiene infinitas cifras decimales, ¿sí? Yo puedo agregarle cifras, bueno, ahí no se ve, o quitarle, vamos a sacarle algunas, ¿sí? Vamos a dejarlo ahí con 4 cifras. Ese es el valor del número e, también pueden copiarlo, y buscarlo y copiarlo, es una constante, así que este número se va a repetir siempre. Voy a hacer una tabla aquí como en el caso anterior para organizar mejor los datos. Entonces ese es el valor de esta constante. Lambda, recuerdan que el lambda es el parámetro, y si no lo recuerdan vuelven a la teoría que caracterizaba a la distribución binomial, a la distribución de Poisson, estamos con Poisson, y que lambda era también igual a la media y a la varianza, ¿sí? Pero bueno, en este caso es igual a la media. Aquí tenemos 3 cheques sin fondo por día, ¿sí? Así que en un día, en este caso, lambda sería igual a 3, ¿sí? Ese es el valor de lambda y el valor de x es el valor de probabilidad que tengo que calcular. Vamos a ver cómo reemplazar para calcular estas probabilidades, ¿sí? El ítem A dice, ¿cuál es la probabilidad de que cierto día reciba 4 o 5 cheques sin fondo? Entonces, A me está preguntando la probabilidad de que x sea igual a 4, ¿sí? Eso sería que reciba 4 cheques o que reciba 5, así que esto es igual más la probabilidad de que x sea igual a 5, perdón, 5, ¿sí? Entonces, ya sabemos en este caso que tenemos que calcular la probabilidad para x igual a 4 y para x igual a 5, ¿sí? Este valor es una constante, así que lo voy a copiar. Y vamos a ver, dice, cierto día, o sea, en un día, 4, 5. Entonces el lambda en este caso es el mismo que está aquí, 3 en un día, ¿sí? O sea, el valor de lambda es 3, porque se mantiene el mismo tiempo, en este caso, ¿sí? En un día. O sea, en un día reciben un promedio de
3 cheques sin fondo. Entonces, vamos a ver cómo se calcula esto, ¿sí? Primero, calculo E, que lo tengo aquí, elevado a la menos lambda. ¿Sí? Calculé este valor por, en este caso tenemos que calcular lambda elevado a la x, lo voy a calcular en esta celda, igual lambda elevado a la x sobre x factorial. Lo voy a calcular aquí abajo para no generar confusión, igual x factorial, x es igual a 4, x factorial va a ser igual a 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, vamos a ver lo que estamos calculando aquí, perdón que no lo aclaré, es el primer caso, ¿sí? La probabilidad de 4. La probabilidad entonces de que x sea igual a 4 es, y hago esa cuenta. Primero multiplico este por esto y lo divido sobre 24, ¿sí? 0,168. Bueno, este es el valor de probabilidad de 4. Lo voy a pintar, ¿sí? Es lo que hicimos aquí. Y ahora vamos a calcular el valor de probabilidad de 5, ¿sí? Para 5. Entonces, lo mismo, aplicamos la misma fórmula. Primero voy a calcular esto, e a la menos lambda igual e, lo tengo aquí, elevado a la menos lambda, que sigue siendo 3. Es lo mismo, ¿sí? Igual, en este caso, lambda a la x, lambda es 3, pero aquí va a estar elevado a la quinta. Y voy a dividir sobre x factorial. X en este caso es 5, el factorial de 5 es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. 120. Entonces, la probabilidad de que x sea igual a 5 es igual a esto, que era e a la menos lambda por lambda a la x sobre x factorial. 0,10. Lo voy a marcar también con el mismo color. Hicimos el cálculo con estos valores, ¿sí? Entonces, la probabilidad, lo copio aquí abajo, de que x sea igual a 4 más la probabilidad de que x sea igual a 5 es igual a esta probabilidad, a la de 4, más la probabilidad de 5, ¿sí? 0,26. 88, ¿sí? Este es el primer caso, el A. Luego nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que en 3 días no reciba ningún cheque sin fondo? O sea, que el número de cheques sin fondo sea igual a ¿cuánto en este caso? A 0, ¿sí? ¿Por qué? Pues si no recibe cheque sin fondo es 0 el número, ¿sí? Así que yo tengo que calcular la probabilidad
de x igual a 0 en el caso B. Pero ojo aquí, porque me dice ahora, fíjense, en 3 días. ¿Sí? Y esto también lo voy a subrayar. En 3 días. Entonces, yo conozco el valor de lambda, ahora lo voy a hacer aquí al costado. Mi valor de lambda, en este caso, es 3 para un día. ¿Sí? Para 3 días, paren que pongo así, sabemos de qué estamos hablando. Copiar, pegar. El valor de lambda es 3 para un día, ¿sí? Y yo lo que quiero saber ahora es para 3 días, ¿sí? Esto es una regla de 3, sencilla. Si en un día recibe 3 cheques sin fondo, el número medio de cheques sin fondo es 3, en 3 días el número de cheques sin fondo va a ser 9, ¿sí? 3 por 3. Entonces, ahora fíjense que yo estoy trabajando con otro valor de lambda, ¿sí? Porque cambió mi periodo de tiempo. A mí me dieron un lambda para un día, pero si ese tiempo cambia, como en este caso 3 días, tengo que calcular nuevamente mi valor de lambda. Así que en este caso lambda va a valer 9. ¿Sí? Vamos a centrar todo. Entonces vamos a resolver el B. Que en 3 días no reciba ningún cheque sin fondo. Me está preguntando la probabilidad de que X sea igual a 0. ¿Sí? Voy a marcarlo con otro color también para resaltar que cambió el valor de lambda. ¿Sí? Es este, estamos trabajando con este valor de lambda y antes estábamos trabajando con este, que lo voy a dejar también del mismo color, ese verdecito. Entonces vamos a calcular la probabilidad de 0 con mi nuevo valor de lambda, ¿sí? Voy a hacer lo mismo que hice en este caso, que es calcular lo que está en el numerador primero y después lo que está en el denominador y hacer la cuenta aparte, ¿sí? Así que vamos a calcular primero esta parte, e a la menos lambda igual e elevado a la menos lambda, que ahora es 9. Eso irá por lambda a la x igual lambda es 9 elevada a la 0, va a ser 1, ¿sí? Cualquier número elevado a la 0, y x factorial, 0 factorial es igual a 1, ¿sí? Entonces, el valor de probabilidad de x igual a 0 para un lambda 9 es igual a esto por esto sobre 1, si no lo voy a hacer, 0,00023, una probabilidad muy baja. Lo voy a pintar de ese mismo color, ¿sí? Entonces, esta es la probabilidad de que en 3 días no reciba ningún cheque sin fondo. Vamos a hacer ahora el C. Dice, ¿cuál es el número medio de cheques sin fondo que recibe por semana? Para eso me voy a traer aquí las fórmulas, ¿sí? Para Poisson, recuerdan, ya lo dije antes de empezar el práctico, la esperanza es igual a la media, es igual a lambda, ¿sí? Y la varianza también es igual a la media
y es igual a lambda, ¿sí? O sea, lambda es igual al número medio y a la varianza. Y el desvío es la raíz de la varianza. Entonces vamos a ver qué nos preguntan. Nos dice, ¿cuánto vale el número medio de cheques? O sea, la esperanza, la media, pero ahora me pregunta en un periodo de una semana. Volvió a cambiar el tiempo, ¿sí? Entonces, por semana. Yo aquí tenía el valor de lambda para un día, para 3 días, y ahora tengo que calcularlo para una semana, ¿sí? Una semana de trabajo en el banco son 5 días, de lunes a viernes, así que en este caso 3 por 5, 15 es el valor, el número medio de cheques que puede recibir un banco en una semana. Lo voy a marcar con otro color, ¿sí? Vamos a hacer el ítem C. Entonces es simplemente eso, ¿sí? Ya calculamos el nuevo valor de lambda, pregunta cuál es el número medio en una semana. La esperanza de x es igual a lambda. Voy a poner así lambda porque no tengo el símbolo aquí, sino puedo copiar y pegar este, es lo mismo. Y entonces la esperanza de x es igual a 15, que es el valor que calculamos, ¿sí? Esta es la respuesta D. Y por último, C, la respuesta C. Por último, la D, preguntan, ¿cuál es el número medio y el desvío estándar de cheques sin fondo que recibe por mes? ¿Sí? Aquí nuevamente me está preguntando en otro periodo de tiempo diferente, un mes. ¿Sí? Nosotros tenemos el valor de lambda para un día, para 3 días, para 5, un mes. Un mes son 4 semanas, de 5 días que se trabajan en los bancos a la semana, serían 20 días, ¿sí? Entonces, el valor de lambda va a ser igual a 3 por 20, ¿sí? Hago una regla de 3 simple, 60. Ese es el número medio de cheques sin fondo que reciben en un mes. Lo voy a pintar con otro color porque volvimos a cambiar de lambda. Entonces, la esperanza de x va a ser igual a lambda, ¿sí? Que ¿cuánto es? 60. Es este valor, ¿sí? Por un lado tenemos la esperanza, que la voy a pintar con el mismo color. Por otro lado vamos a calcular la varianza, porque también me está pidiendo el desvío. La varianza de x es igual, es lo mismo, ¿sí? La varianza es igual a lambda, fíjense. Y con la varianza yo puedo calcular el desvío, ¿sí? El desvío estándar va a ser igual a la raíz de la varianza, que es 60. 7,74. ¿Sí? Entonces, con esto respondemos la D. El número medio de cheques sin fondo que recibe por mes es 60 y el desvío 7,74 cheques, ¿sí? Si tuvieran que calcular probabilidades para
un mes, obviamente utilizarían este lambda de 60 y si tuvieran que calcular probabilidades para una semana, este lambda de 15, ¿sí? Con el que calculamos la media y la varianza. Bueno, espero que les sirva para resolver los ejercicios de Poisson. Saludos.